Hermanos, muy buenas noches. Nuevamente agradecemos al Señor que nos permita volvernos a ver por este medio y estudiar su palabra santa. Nunca antes habíamos usado tanto la oración, no habíamos practicado tanto la oración como ahora. Hemos orado a Dios por situaciones no solamente nuestras, sino también de algunos amigos, de hermanos en la fe, de la iglesia misma y algunos otros trabajos que nos han sido encomendados, y la oración ha sido el equipo completo para ver que Dios puede cambiar todas estas circunstancias. No perdamos el buen hábito de orar. Si Dios nos ha permitido este tiempo de estar en casa y de dedicar tiempo a la oración, pues ya nunca quitemos esta práctica preciosa de orar a nuestro Dios cuantas veces sea necesario. No nada más en tiempos críticos, sino aún cuando estamos gozando de salud y de muchas bendiciones tenemos que orar. Vamos a pedir al Señor nos dirija en este estudio nuevamente. Soberano Señor, te agradecemos que nos des este tiempo de comunión contigo, sobre todo para abrir tu palabra y encontrar, Señor, cualidades muy hermosas de tu iglesia en aquellos tiempos tan difíciles de predicar tu evangelio, pero que la oración era parte de la vida misma de la iglesia, y de ver cuántos y hermosos hechos de milagros y de prodigios se hacían a través de esa comunión los unos con los otros de oración y de súplica a ti. Señor, que como iglesia no olvidemos esta práctica y cada día seamos más asiduos a la oración. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Enseñemos a las personas nuevas a clamar a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos sobre la comunión que debemos tener los unos con los otros, de una iglesia funcionable, de una iglesia con propósitos y de una iglesia que trabaja adecuadamente con sus ministerios, con sus dones, con sus talentos, con diferentes capacidades que Dios nos ha dado y que necesitamos usarlos para el crecimiento de la misma. Hablábamos sobre la koinonía, una práctica también que no debe perderse. Creo que ahora podemos entenderlo más ampliamente, porque la koinonía no nada más es comer, sino también es comunicarnos en la confianza que debe de existir los unos a los otros, nuestras necesidades, pero también nuestras bendiciones, nuestras acciones de gracias. Y cuando esto se logra, de tener esa confianza los unos con los otros, la iglesia habrá de tener un avivamiento y un impacto tremendo, de tal manera que quienes nos observan sean también atraídos por esa manera de vivir, esa manera de convivir, les agrade, se les antoje, y en algunas ocasiones hasta hay conversiones por este testimonio de unidad.
Y ahora vamos a ver otro aspecto del libro de los Hechos, en el capítulo 4, de los versículos 23 al 24, y luego pasamos al 29 para leer hasta el 31. Dice así la palabra del Señor en estos versículos 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este par de versículos, aunque leí el 25, después de que el Señor agregaba a su iglesia un gran número de creyentes, debemos observar algunas cosas prácticas dentro de la iglesia. Cuando la iglesia practica la oración, practica la comunión y la alabanza, el resultado definitivamente es grandioso, porque a través de estas dos prácticas tan esenciales en la iglesia crece, la iglesia tiene nuevos congregantes, y cuando hay nuevos congregantes, así está el ejemplo precisamente de la iglesia local aquí en el libro de los Hechos, el engrandecimiento de la iglesia a través de nuevos conversos aumenta, sobre todo dos cosas bien importantes: aumentan los recursos espirituales y enriquece la comunión entre unos y otros. Dos cosas bien interesantes: enriquece los recursos espirituales. Es agradable pensar pues de esta manera. El recurso espiritual que desde luego fortalece y hace proyectar a la iglesia con un testimonio que abarca y que lleva un ministerio de gran bendición en la comunidad. El crecimiento y la bendición espiritual, pero enriquece la comunión entre nosotros. No es necesario conocernos a fondo de lo que hay en nuestras vidas, excepto que se pueda, en la confianza que se tiene, pues hacer esta gran diferencia. Hay ocasiones cuando tenemos motivos de oración que no somos tan abiertos en tener la confianza los unos con los otros. Y a veces decimos, vamos a orar, y cuando alguien tiene algún motivo de oración, dice, tengo un motivo de oración, solo el Señor lo sabe. Pero la iglesia, cuando hay esa comunión sincera y de crecimiento espiritual, puede externarlo. Y entonces nuestra oración es más específica. Pero a veces no hay esa confianza y solamente decimos en esa característica. Pero después de los sucesos que pasaron precisamente en el Pentecostés,
en esta gran fiesta, Pedro y Juan se dirigen al área del templo, ahí donde el apóstol Pedro, dice la Escritura, que sanó precisamente a un hombre que no podía caminar. Dice así en el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, dice la Escritura, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esta es una característica de la sinceridad, el vernos. Por eso Pedro le dice, míranos. Y cuando ellos le dicen, fija tus ojos para que les vieran, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso milagro del apóstol Pedro. Bueno, realmente del Señor a través de Pedro. Pero algo que me llama la atención es el no distraernos, el no desviar nuestra atención a lo que Dios quiere. En este ejemplo bonito de Pedro, diciéndole a este hombre, míranos, fíjate en nosotros, es prácticamente la palabra del Señor. Veme, mírame, está atento a mí. No te distraigas por ninguna circunstancia. Pon tus ojos en mí. ¿Se acuerdan de ese canto? Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor. Pon tus ojos en Cristo. Entonces, cuando Pedro hace este gran milagro, la gente se queda sorprendida totalmente. Causa expectación, causa admiración. Pero cuando esto está pasando, los líderes de este tiempo, las autoridades, dice que les arrestaron. Pero algo que debemos también notar aquí en el capítulo 4, de los versículos 1 al 4, dice que los que escucharon y los que atendieron después del arresto de ellos, dice el versículo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a narrar ahí este hermoso hecho, y después son aprendidos, son puestos como una evidencia de herejía. No agradó a pesar de lo que ellos estaban viendo. Los líderes los llaman y el apóstol Pedro les hace ver, les predica incluso
y les dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, los versículos 5 al 12. Y luego ya comienza el problema de arresto. Pedro y Juan agregan y afirman que nunca, dice la palabra de Dios, que nunca dejarían de predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Pedro. El testimonio de afirmación. Esto es lo que corresponde a estos dos siervos de Dios, a Pedro y a Juan. Pero después de que son liberados y regresan precisamente a un lugar tan especial, si fuésemos un poco prácticos, yo creo que después de que pasamos pruebas a veces tan fuertes en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, pues regresamos a nuestro hogar o a algún otro lugar. Pero Pedro y Juan tuvieron, dice la Escritura, en el regreso precisamente después de pasar esta experiencia, donde los creyentes, oigamos bien, donde la iglesia precisamente estaban juntos de corazón orando y alabando a Dios. Esto, hermanos, es de bastante enseñanza. Manifestaron la unidad y el propósito de su oración. Miren lo que dice el versículo 24 y 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice el 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, etcétera, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien dice ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y luego termina, cuando hubieron orado, el versículo 31, el lugar en que estaban congregados, el templo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que sucedió por la oración? Lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora, cuando el Señor estaba obrando en su iglesia. Hace unos días un evangelista de Cruzadas Internacionales nos dio su testimonio y algunos de ustedes lo conocen porque estuvo en la iglesia de Guadalajara y dice que cuando va al hospital ahora con su situación de COVID y de otras complicaciones, su oxigenación bajó mucho. Y fue la razón por qué fue a la Cruz Verde, o sea, al hospital de la Cruz Verde. Cuando él llama a su familia prácticamente para despedirse de él, y cuando llega al hospital y comienzan a escrutarlo, comienzan a observarlo y a ver su situación, se dan cuenta que su oxigenación estaba correcta. No habían bajado como antes se lo habían hecho antes de ingresar. 2 veces con diferentes aparatos se la checaron y su oxigenación estaba bien. Pero en ese trayecto de traslado,
la iglesia estaba orando por la salud de este siervo de Dios. Y en ese trayecto, Dios oyó la oración de la iglesia. Hermanos, dice la Escritura que estaban unidos en oración. Y me agrada de cómo en esta ocasión las palabras que amplían la seguridad de dónde viene el poder de la oración, de dónde viene ese sustento de la oración. Y miren cómo dice aquí la palabra del Señor cuando ellos fueron liberados. Y habiendo oído las amenazas, y cuando ellos se unieron en oración, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que los creyentes que estaban reunidos en oración, unánimes, mencionaron esta potestad y esta grandeza de nuestro Dios, hacedor de todo el universo. Pero una de las cosas que manifiesta la iglesia es, hermanos, unidad y propósito en la oración. Y nosotros debemos tener precisamente estas dos características: propósito y además, hermanos, unidad en nuestra oración, unánimes en oración. El versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Déjenme decirles algo bien interesante aquí en este versículo, porque otro siervo de Dios oró de la misma manera. ¿Qué hubiésemos pedido al Señor cuando a ti te está faltando la seguridad de tu vida? O sea, están amenazando tu vida. Yo creo que muchas veces pedimos: Señor, por favor, haz algo con esta gente. Y a veces pedimos que sean castigados. Ellos no lo hicieron así. Ellos dijeron que se aparten sus amenazas y que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Esto quiere decir con arrojo, con seguridad, con decisión. Hoy que estamos, hermanos, en una verdadera situación crítica a nivel de gobierno, nos debe preocupar mucho. El miércoles oramos al Señor por 10 cosas terribles que quieren suceder en nuestra patria. Y a Dios gracias, porque una de ellas ya se abolió, autorización para el aborto. Y hay otras tantas como que nuestros hijos, bueno, de los papás que van a ser papás o de los que tienen niños pequeños, se use el uniforme neutral. Que los niños vayan como quieren, si quieren ir de falda, de falda. Que los niños, a los adultos, pastores, médicos, psicólogos, consejeros, etcétera, y aún a los propios padres, que no pueden ellos aconsejar, orientar para su sexualidad. Eso es terrible, hermanos. Eso es del demonio. Y yo creo que cuando el Señor nos dice que debemos orar por nuestras autoridades, es cierto. Tenemos que orar, en este caso, por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestro presidente municipal. Pero cuando las leyes que emanan de nuestros gobernantes equivocadamente y que van contra la moral, que van contra la voluntad de Dios, no tenemos que orar por ello y darlo por un hecho bueno. Tenemos que orar para que cambien su mente y cambien su corazón, y que las decisiones que ellos tienen, hermanos, las amenazas, como dice
en este caso el apóstol Pedro y Juan, hermanos, no sean cumplidas para una ofensa a nuestro Dios. Ahí en la carta a los Efesios, vean lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 6, el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y por mí, o sea, el apóstol Pablo dice, oren por mí. La oración, hermanos, la unidad de la oración. Oren por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, otra vez repite, hable de él como debo hablar. Termino, hermanos, en conclusión esta parte. Ya anteriormente hemos hablado de la oración, pero ahora nuevamente se aborda este asunto para que una iglesia viva adecuadamente a la voluntad de Dios. La coinonía, la unidad de la iglesia, la oración de la iglesia. Pero una de las cosas que nos encarga Pedro y Juan y el apóstol Pablo dice que hablemos con denuedo, que la oración produzca en nosotros esa seguridad para hablar con toda libertad y con toda confianza, con toda autoridad. Dios nos bendiga, hermanos, para que podamos tener ese gozo de ser sostenidos los unos por los otros en una verdadera comunión de oración y de alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de considerar tu palabra. Y gracias, Padre, porque la oración puede mucho, la oración eficaz, la oración sin cesar, la oración que trae, Señor, nuevos creyentes y que trae crecimiento espiritual y también de armonía. Bendigas a tu iglesia y que vayamos adquiriendo este gran gozo y esta gran necesidad y este gran hábito, buen hábito de orar siempre, siempre como una iglesia que sabe que esta es una de las características fundamentales en este tiempo. Bendigas a tu iglesia y seas con todos tus hijos y con todos los enfermos, con la nena de nuestro pastor, Señor, y todos los enfermos de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.